disponen su espíritu para recibir la palabra. Una palabra que yo declaro que es para tu vida, como dice, más poderosa que una espada de 2 filos, que penetra hasta tu alma, para que discierna tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Vamos a recibir al pastor que nos trae ahora en esta mañana la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchas maneras de predicar. Quiere decir que hay muchas maneras de predicar, no formas de predicar, no modelos. En ocasiones el Espíritu Santo de Dios, y en muchas ocasiones el Espíritu Santo de Dios me da palabra, la empiezo a capturar. Por ejemplo, ayer me dio una palabra muy curiosa y esa prédica se llama Llegó el Buen Fin, ¿verdad? Todo el mundo anda ahorita aplicado, alocado, no sé cómo decirlo, con el Buen Fin. Pero desde ayer mi lab se anda apagando, prendiendo, desde ayer en la noche. Creo que ya necesito cambiar de lab. Le pedimos a Dios una nueva lab. Y si se apaga, hay otra forma muy bonita de predicar. Tomas la palabra de Dios y empiezas a leer la palabra de Dios, a escudriñarla, y el Espíritu Santo de Dios te habla. A mí me habla de manera tremenda, de manera, ¿cómo decirlo? De manera excesiva. Algunos dicen que no les habla tan seguido, yo no sé, a lo mejor no leen su Biblia, pero cada vez que leas tu Biblia, Dios te va a hablar. Los niños ya pueden salir, los adolescentes ya pueden salir. Si cada vez que leas tu Biblia Dios no te habla, entonces sí hay un grave problema. Dios te habla también a través de la oración, te habla en tiempos de ayuno. Dios te habla, como dice esta alabanza, hasta con el niño de una calle, ¿verdad? Cuando tú vas en la calle, ves un niño, Dios te habla a través de ese niño. Dios te habla a través de muchas cosas, ¿no? A través de muchas cosas te habla Dios. Todos los incidentes, cada segundo de tu vida, tú tienes que estar esperando que Él te hable y tienes que sentirlo. Cuando vas en el carro, cuando vas en la combi, platica con Él y Él te va a hablar. Pero tienes que platicar con Él. Es como si tú vas en el camión o en un autobús y el que va al lado no platicas con él, pues no te va a hablar si no platicas con él, o a lo mejor él va a iniciar la plática. Pero alguien tiene que iniciar la plática para que haya una plática. Entonces así tú háblale a Dios. Dile: Señor, mira, ya es tarde y tengo que llegar a la iglesia, y Él te va a hablar. Entonces, me llama la atención, ¿verdad? Lo que ahorita acaba de comentar mi esposa, y eso viene a constatar algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Algo que tenemos que hacer en nuestras vidas es no perder ese gozo, no perder esa alegría. Dice en la Escritura que aunque en la majada no haya ovejas, con todo he de adorarte. Y yo quiero decirle algo que el Espíritu Santo de Dios me dijo hace mucho. Mira, no necesitas una congregación para adorarme. La adoración es de ti hacia mí. Y cuando nos reunimos, cuando tú adoras a Dios, cuando tú oras a Dios, tienes ese encuentro con Él, no necesitas de nadie. Gloria a Dios por los grupos de oración, gloria a Dios por las congregaciones. Pero decía el pastor Juan Carlos, si nos vamos a reunir para orar, entonces ya fuimos. Yo entendía esta expresión en el sentido de que si solamente oras cuando hay una reunión de oración, entonces estás mal. Porque tú tienes que orar en todo tiempo, en todo momento. No tienes que tener una reunión de oración para orar, que son buenas las reuniones de oración. Con esto no te quiero decir
¿verdad? Que no debe de haber reuniones de oración. Claro que debe haber reuniones de oración. Si te haces para acá, Jesús y Banco, porque seguramente ahí se van a sentar. No es necesario que estés en un solo lugar, ¿verdad? Ya le dije que el que está filmando puede moverse a todos lados, ¿verdad? ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Qué gusto verlos. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, gracias. Me da mucho gusto verlos, gracias que hicieron el esfuerzo, gracias por Lupita que ha estado visitándolos y también llevándoles bendición. Ayer platicábamos con Jesús Adrián, con Yareli respecto de esto, ¿verdad? A veces venimos y estamos aquí muy guapos, ¿verdad? Sentados. Pero ¿cuántos se acordaban del hermano Valentín, de la hermana Lupita? Algunos yo creo que ni los conocen porque son nuevos. Y ese es el detalle, ¿verdad? Que tenemos que estar visitando, tenemos que estar haciendo una llamada telefónica, tenemos que estar exhortándolos. Y bueno, mire, déjeme decirle que aunque usted y yo hagamos eso, el que lo va a hacer mejor es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces en una ocasión me preguntaban, no me preguntaban, alguien hacía un comentario, dos hermanos hicieron un comentario en el mismo sentido, no sé si platicaron los dos, ¿verdad? Tal vez sí. Y decían que las ovejas se iban porque nosotros no las atendíamos, porque nosotros no las visitábamos. Y muchas veces pasa como cuando si yo le dijera a mi esposa, ¿por qué no has orado? Y un día yo, hace muchos años, le dije a mi esposa, ¿verdad? Es que tienes que orar. Y ella me decía, te tengo que avisar cuando voy a orar. Entonces con eso ella me dijo, ¿qué me estaba diciendo? Sí oro, pero no te voy a estar avisando a qué hora voy a orar, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente ve así que los hermanos llegan a faltar, ya no vienen, ya no están, y luego piensan, ¿no? El pastor no nos fue a visitar, el pastor no les habló, el pastor no les atendió. Miren, muchas veces aunque uno les atienda, las ovejas son muy difíciles y a lo mejor los pastores somos más difíciles, ¿verdad? Yo le puedo poner un ejemplo. Mi esposa estuvo con una jovencita mucho tiempo, hablaba por teléfono, le destinó mucho tiempo, se iba con ella a tomar café para platicar de los asuntos que le atañían, le ocupaban a esta jovencita. Tal vez por un año estuvo haciendo esto y la jovencita no estuvo. La jovencita se fue de la iglesia, y es más, si le digo dónde está ahorita, usted no lo va a creer. Está estudiando para monja. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? Mire qué precioso es el Espíritu Santo de Dios. Por eso le decía que el Espíritu Santo de Dios es más poderoso que lo que usted y yo podamos hacer. Usted y yo podemos ir a visitar y tenemos que hacerlo. Podemos hacer una llamada y tenemos que hacerlo. Podemos decirles, ¿en qué te puedo ayudar? Eso es bueno, pero ¿sabe qué es lo más poderoso? Que le pida a usted al Espíritu Santo de Dios, que deje que el Espíritu Santo de Dios haga las cosas. Y ahorita dije, mire, qué precioso, qué poderoso, ¿verdad? Porque yo pensaba enviarle un mensaje ahorita a mi hermano Laura, pero con la ocupación de que me levanto, me baño, me arreglo y llego hasta aquí y empiezo a ver qué es lo que hay que hacer aquí, ya no lo hice. Pero lo digo delante de Dios, Dios lo puso en mi mente, lo puso en mi corazón. Y mire, aquí está, ¿verdad? Este es el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que tiene que poner sus teléfonos en la modalidad de vibrador, ¿verdad? Para que no haya ese tipo de interrupciones. Es más poderoso lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Estuvimos durante 2 meses orando en la mañana, en la madrugada, de 5 a 6 de la mañana. Y yo no digo que no haya ocurrido nada así.
pero también tiene que haber un propósito. De hecho, platicábamos mi hermano Benito y yo, tiene que haber un propósito, no tenemos que venir nada más por venir, ¿verdad? Y créanmelo que en este tiempo que hemos dejado de venir a orar de 5 a 6 de la mañana y queriendo cambiar la estrategia, queriendo decirle al Espíritu Santo de Dios cómo hemos de hacerlo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios nos remarcaba eso y nos decía, tiene que haber un propósito. Ajá. Porque no nada más es levantarte 4:30 de la mañana y venir a orar y no tienes ningún propósito. Es como cuando tú vas a tu trabajo o cuando te levantas en tu casa y dices, hoy me toca lavar la ropa, hoy me toca ir al mandado, hoy tengo que hacerle guisar para 2 días, no sé, hay un propósito, hay una estrategia. Y eso es lo que estamos buscando, esa estrategia. No queremos hacer las cosas ya nada más porque sí. No digo que esos 2 meses fueron porque sí, no, fueron preciosos, fueron poderosos, ¿verdad? Pero tiene que haber algo que traiga al pueblo a los pies de Dios. Y hablábamos con un hermano, estábamos hablando de santidad. ¿Se acuerdan que desde antes de octubre hablamos de santidad violenta? Y me decía ese hermano, creo que antes de hablar de santidad tenemos que hablar de liberación y tenemos que ser liberados. Y creo que sí, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. Y entonces tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. ¿Recuerdan ustedes esa mujer que Jesús le sacó 7 espíritus, 7 demonios? ¿Qué ocurrió después? Lo siguió. Y lo siguió hasta el final. ¿Por qué lo siguió? Porque estaba liberada. ¿Por qué no seguimos a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo? No lo seguimos con una libertad, porque dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y mire cómo ya estoy predicando otra cosa, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si no hay esa libertad, si algo nos impide orar, y no me estoy refiriendo a venir a este lugar, porque es impactante cuando el Espíritu Santo de Dios dice 4 paredes no me pueden contener. Yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Él está aquí, indudablemente está aquí. Pero lo que quiere es habitar en ti. Él lo que quiere es moverse de ti. Él lo que quiere es actuar en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué se requiere? Santidad. Para que las cosas ocurran, ¿sabe qué se requiere? Santidad. Yo no sé si me exprese bien o me exprese mal, pero voy a decirlo de esta manera. Ayer viví un día en santidad. Y hoy ocurre esto. Viene Yuri con su esposo, con sus hijas. Ellos no vienen el domingo. Y hoy viene Laura con su esposa, que no habían venido. No los estoy criticando, simplemente lo estoy mencionando. Y hoy viene Osiris y Emanuel, que también no habían podido venir porque Manuel trabaja los domingos. Hay domingos que descansa, estamos enterados de todo, usted no lo cree. Pero ayer, si me permite decirlo de esta manera, ayer que viví ese día en santidad, las cosas ocurrieron. Gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana Lupita y mi hermano Valentín, que tenía tiempo que no venían. ¿Por qué no vinieron cuando estuve orando? O sea, como respuesta a la oración de 5 a 6, ¿por qué no vinieron? Porque son los tiempos de Dios. A Dios no le vamos a torcer el brazo. Hoy vino Alejandra con su bebita. ¿Se dan cuenta? Entonces concluimos el que no es tanto el orar, sino el vivir en santidad. ¿Usted le daría a su hijo a alguien que sabe que está mal? Por ejemplo, usted agarraría a su hijo y se lo daría a un borracho. Oiga, borracho, ¿qué va pasando? Cuídeme a mi hijo, por favor. ¿Se lo daría? No, ¿verdad?
El Espíritu Santo de Dios nos ha estado diciendo en este tiempo: hay pecado en la iglesia. Hay pecado en la iglesia. Y lo tenemos que sacar, empezando desde la cabeza, porque es impactante cuando la Escritura dice que ni aún los sacerdotes estaban santificados. Empezando desde ahí. Por eso le digo, ¿usted le daría su hijo a un alcohólico, a un drogadicto? Claro que no se lo daría. Usted, es más, se la voy a poner más difícil. Vamos a suponer que usted tiene 3, 4 hermanos. Aún de los 3, 4 hermanos carnales que usted tiene, usted escoge con quién deja a sus hijos, ¿sí o no? No se lo deja a cualquier hermana, a cualquier hermano, porque los conoce. Dios quiere, para llenar este santuario, para hacer su obra, quiere que nosotros, sus hijos, andemos en santidad y andemos buscando sus propósitos. Mi esposa decía, hablando de estos pequeñitos, Celso y Margarita, que están deseosos de estar aquí, de aprender de los caminos de Dios. Decía que nosotros, los que ya tenemos más tiempo, Jesús Adrián, Yareli, Paco, Mari, Lupita, les tenemos que dar buen testimonio. Porque si no, ¿qué les estamos enseñando a estos pequeñitos? Y nos ocurrió el domingo allá en Amajac, ¿verdad? Ellos quisieron ir con nosotros a Amajac. Fuimos, pero algunos líderes no fueron, ¿verdad? Entonces ellos ya ubican, ¿no? Ya ubican quién es Jesús Adrián, quién es Yareli, quién es Mari, quién es Lupita, quién es Pati. Ya los ubican. Entonces se hace una convocatoria y de repente ellos ven y dicen: no vino Lupita. ¿Por qué no vino Jesús Adrián? ¿Por qué no vino Yareli? ¿Por qué no vino Pati? Los que ellos llaman ubicando, vamos a decirlo así, en el liderazgo de la iglesia. Y muchas veces ocurre, y ha ocurrido, y nos acaba de ocurrir. Una hermana ya de hace muchos años trajo a su hermana, hace varias semanas, y la trajo a esta congregación, y a ella le gustó. Y la hermana le gustó estar aquí en la congregación, y después resulta que 2, 3 domingos después, su hermana que la trajo ya no vino. Incluso ella me comentó: se me trajo, yo ya me dejó aquí, ¿verdad? Y así ocurre. Bueno, así le pasó a Mani también, ¿verdad? Su hermana la trajo, su hermana se fue por X, por Z, y a Mari le consta que le brindamos atención cada vez que nos pedía, ahí estábamos, ¿verdad? Y Mari se quedó y su hermana se fue. Yo no sé si sea de que muchos serán llamados, son los llamados y pocos los escogidos. Yo no sé qué sea, pero sí sé que algo tiene que ocurrir. Y toda esta plática es en el sentido de decirle algo que el Espíritu Santo de Dios me ministraba, y algo que tenemos que hacer. Cuando yo oí hablar a mi esposa de esa alegría, de ese gozo, ¿cómo es que podemos tener alegría y gozo? Mira, yo te lo garantizo, pero el Espíritu Santo de Dios más. Amén. La alegría, el gozo, la paz, viene de que tú y yo estemos en comunión con Dios, ya sea en oración, en ayuno, escudriñando la palabra de Dios, escuchando predicaciones, cantando alabanzas. Pastor, pero yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que hacer mucho. Mira, lo puedes hacer. Vamos a suponer que Lupita está ahí en su oficina, ¿verdad? Y tiene una alabanza tenue. O mientras pasa el siguiente impaciente, yo le digo impaciente porque, ¿cómo nos tardan en el seguro? Que bueno, yo me sorprendí ahora que fui al seguro la semana pasada. Me dijeron: ¿tiene usted cita a las 3? Llegué a las 3 y a las 3 me atendieron. Dije: ¡wow! Ya tenía mucho que no me pasaba eso. O sea, para mí el seguro es llegar a sentarte ahí 2, 3 horas. Bueno, me pasó. Llegué a urgencia el día martes.
sufrí una contractura y llegué a urgencias y estuve 2 horas ahí esperando, ¿verdad? Pero el día que fui a consulta familiar me sorprendieron, me dijeron a las 3, unas oficinas bonitas, remodeladas, preciosas, la mejora continua se ve ahí plenamente, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque hablaba de los pacientes impacientes. De los pacientes que son impacientes, ¿verdad? Entonces, usted quiere tener paz, busque al Señor, busque al Señor. Nunca caiga en la posición de, si usted se siente deprimido, no lo diga, no lo diga. Si usted se siente preocupado, triste, no lo diga, declare lo contrario. Si usted lo dice, eso es lo que le va a ocurrir. Estoy deprimido. Ay, qué deprimido estoy. Y si lo expresa más, ¿no? Es que nadie me entiende, nadie me quiere, nadie me ayuda, todo me sale mal, soy una tonta, soy un tonto. Y entonces usted empieza a descargar algo que usted siente, pero ni siquiera lo diga, aunque lo sienta. Declare lo contrario. Declare lo contrario. Ayer hablaba con una sobrina y me decía, no, es que soy una tonta, todo me sale mal. No, tú eres una mujer sabia y virtuosa y vas a edificar tu casa. A lo mejor ella ni lo entiende esto, porque ella no conoce la palabra de Dios, pero yo ya se lo declaré. Ya se lo declaré. Es que no me alcanza el dinero, no lo diga. Dios va a proveer. Dios va a proveer. A veces tenemos un dinero, ¿verdad? Y estamos como dicen el chiste de la hormiguita, si me lo gasto en esto, no me va a alcanzar. Si me lo gasto en esto otro, me va a hacer falta para esto otro. Y si lo gasto, y si pago el agua, ya no voy a tener para el gasto. Y si compro el mandado, no voy a poder pagar el agua. Y así estamos. Y un hijo de Dios no tiene que estar así. Usted pague el agua o compre el mandado y Dios le proveerá para lo otro. Amén. Usted llegue confiado a pagar el agua y pague lo que se quede sin nada y declare: Dios me va a proveer para mi despensa. Dios me va a proveer para mi gasolina. Dios me va a proveer. Dios me va a proveer. Pero somos seres humanos. Hace 2 domingos le voy a abrir el corazón de las finanzas de la iglesia. Entraron 900 pesos, tuve que pagar 600 pesos porque se está para completar la remodelación de la iglesia, que mire, es un pago simbólico, pero lo tuve que hacer para terminar de juntar 4,000 pesos, lo que se está remodelando de la iglesia, que le vuelvo a repetir, esos 4,000 pesos es un pago simbólico, porque el hermano que está haciendo los trabajos, ¿verdad? Dice, deme 4,000 y yo me voy a acumular, ¿verdad? Y es más de 4,000. Y entonces sobraron 300 pesos, ¿verdad? Y yo estaba allá afuera caminando. Siempre me preguntan, pastor, ¿vamos a ir a bajar? Ahorita te digo, y estaba caminando, ¿vamos o no vamos? Porque teníamos 300 pesos, para ir a bajar necesitamos 600, o sea que teníamos nada más la ida. Dije, ¿vamos o no vamos? Todavía íbamos ya rumbo a la salida, iba yo despacito y los hermanos que iban conmigo decían, ¿qué pastor? No, nada, estoy orando, ¿no? Dije, vamos. O sea que llegamos a bajar sin nada, porque los 300 los invertimos en la gasolina y la caseta. Llegamos sin nada, pero con la fe de Dios. Y una hermana al final del culto se acerca y me dice, tenga pastor, y me dio un billete de 1,000 pesos. Gloria a Dios. 300 pesos de regreso y todavía me sobraron 700 pesos. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros nos movemos en esa fe, es que las cosas van a ocurrir. Porque Dios no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural. Y entonces algo vamos a hacer.
Y ese algo que vamos a hacer es lo siguiente, porque yo le he estado preguntando a Dios, y si he de ser humilde, yo le he estado preguntando a Dios, Señor, yo quiero que tú me des un propósito, ¿por qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a convocar a una reunión de oración? ¿Por qué vamos a convocar a un tiempo de ayuno y oración? Y si le soy humilde, si le soy sincero, al día de hoy, ¿cuánto tiempo lo vamos a hacer? Le voy a poner un ejemplo. En Segadores de Vida, ellos tuvieron un propósito. 20 días ayunaron y oraron las mujeres, y luego le entraron los hombres 20 días con un propósito. Y si le soy humilde, no me ha dado ese propósito, ni me ha dado los días que tengamos que ayunar o orar congregacionalmente. Pero algo sí me ha mostrado, y ese algo es, mire, ya olvidémonos de que hay pecado en la iglesia. Piense en usted nada más. Yo pienso en mí, tú piensa en ti, y piensa, a ver, Señor, revélame. Cuando apenas nos lo reveló, ¿qué pecado hay en mi vida? ¿Qué tengo que quitar de mi vida, Señor? ¿Qué está estorbando? Porque tú sabías que hay un pecado que te va a perjudicar a ti nada más. Hay un tipo de pecado que va a perjudicar tu matrimonio, tu familia, y hay otro tipo de pecado que va a perjudicar la congregación. Eso, pues tendríamos que estudiarlo después. Pero el Espíritu Santo de Dios me hablaba y me decía que cada vez que había algún avivamiento importante en Israel, el pueblo se reunía a ayunar y orar, no solo para confesar sus propios pecados, sino los pecados de sus padres. ¿Se da cuenta usted? Entonces aquí el Espíritu Santo de Dios me decía, si quieren ustedes un avivamiento, porque yo les decía el miércoles, yo no me conformo con lo que estoy viendo, y yo anhelo, dice la palabra de Dios, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, y estaremos alegres. Diga usted conmigo, mi Dios, mi Padre Celestial, solo sabe hacer cosas grandes. Él solo sabe hacer cosas grandes. Y yo no quito el dedo del renglón. Yo les decía a los hermanos el día miércoles que yo le escribía una carta a mi Padre Celestial, a Padre, a mi papito. Y en esa carta, o sea, yo sentí escribirle una carta. Y en esa carta yo le puse, mira, tú sabes que yo te estoy pidiendo por una mega iglesia. Pero si tú crees que darme una mega iglesia, así como la de Cash, como la del Maldonado, a mí me va a envanecer, no me la des. Sí, Señor, yo quiero ser como Cash, quiero ser como Maldonado, quiero ser como Jesús. Jesús lo seguía en multitudes. Cuando yo leo en la Escritura que Jesús iba de aldea en aldea y venía aún de otras ciudades a verlo, inmediatamente pienso, así le ocurre acá. Donde llega, ¿no ha visto usted Noches de Gloria? Que dicen, está en Querétaro, y dice que alguien vino de Celaya hasta Querétaro a Noches de Gloria o desde otra ciudad. Y entonces cuando yo escucho eso digo, a estos siervos de Dios le está pasando esto. Van de ciudad en ciudad y lo siguen multitudes, y aún de otras ciudades van a verlos. Así le pasaba a Jesús. Y yo le dije a Jesús, sí, Jesús, sí, papito, sí, Padre Celestial, yo quiero ser así, yo quiero llevar multitudes a tus pies. Pero si tú crees que el que yo llegue a ser así me va a envanecer, no me lo des. No me lo des. Pues es una carta muy fuerte. Un día se la voy a leer. ¿Qué tal si se la leo y se entera de mí? Mire, esta carta empieza diciendo: Padre, me gustaría estar contigo, decirte todo lo que me hace falta, decirte cómo me siento.
necesito de tu provisión. Y quisiera estar contigo siempre y vivir en